Bendiciones, hermanos y hermanas. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a escuchar la palabra del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo se haga para la gloria de Dios. Amén. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos transhumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongas las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad de Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes medianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. ¿Recordás las maravillas que hizo el Señor? Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción. Y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó a desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola.
había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca. Cavó en ella un lagar. Construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que les correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tengan respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús le dice: ¿no habéis leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Señor es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará de vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy las lecturas nos dicen muchas cositas, muchas cosas. Y una de las que más nos dice es, nos habla a nosotros de lo que es el plan, el proyecto de Dios sobre la vida nuestra y la envidia. La envidia. Vemos en la primera lectura cómo Israel amaba a su hijo José porque le había nacido ya estando en la vejez. Pero eso causaba un celo con sus hermanos. Eso causaba un celo. El celo, que es lo mismo que la envidia, yo lo determino así. Para mí el celo, una gente que tiene ese celo, eso es lo mismo que tener envidia. Y eso lo lleva, mire, el que tiene envidia, el que tiene celo, eso lo lleva a usted, mire, al odio, a querer destruir a la otra persona. Entonces, cuando usted odia y usted quiere destruir a la otra persona, usted es capaz de matar, usted es capaz de traicionar a Dios y hacer las cosas que a Dios le desagradan, porque una gente con envidia, mire, se va a lo brujo, una gente con envidia quiere tener lo que el otro tiene y muchas veces ni siquiera quiere lo que el otro tiene, sino que le molesta que lo tenga. Así es. Entonces vemos aquí cómo los hermanos de José tenían envidia. ¿Y qué le causaba yo envidia? Fuera parte del amor de su padre, había una situación y era que José tenía muchas profecías en los sueños, porque el Señor le mostraba las cosas en los sueños a José. Y José lo contaba, lo hablaba y decía, él en su inocencia, porque él no tenía maldad, él en su inocencia, él decía, soñé esto, aquello, entonces eso producía un celo sobre ellos, porque los sueños de José era de que José iba a estar por encima de ellos, de que José iba a estar reinando por encima de ellos. Entonces, ellos dijeron, ¿y este qué es lo que se cree? Queriendo reinar por encima de nosotros y encima nuestro padre lo prefiere a él. Eso causaba mucho celo y mucha envidia, mas ellos no comprendían que eran los planes de Dios. Pero, señores, todo lo que sucede es parte del proceso. No se cae una hoja de un árbol sin que el Señor lo autorice, sin que el Señor lo sepa. El Señor permitió que ellos le hicieran daño a José.
permitió que lo vendieran. ¿Por qué? Porque ese era el paso que tenía que dar José para poder llegar a lo que el Señor le había mostrado en sus sueños, para que se pudiera cumplir lo que el Señor había determinado, no solo para José, sino para todo el pueblo, para todo Israel. ¿Por qué? Porque a través de José fue que el Señor cumplió todo eso. Entonces, miren, aquí hay algo que te quiero hablar. Hay una parte donde dice aquí que lo vendieron a los ismaelitas que venían de Egipto. Los ismaelitas son los masones. Los ismaelitas son los masones, eso es la masonería. Y Egipto, los ismaelitas que venían de Egipto, Egipto representa el pecado del ocultismo, la idolatría, la brujería, hechicería, todo eso, pacto con el enemigo, todo eso representa Egipto, todo lo que es pecado, todo lo que es esa idolatría, ese ocultismo. Entonces, los ismaelitas venían de Egipto, o sea, dése cuenta en lo que estaba envuelto José, en medio de otras creencias, en medio de cosas que eran contrarias a la fe verdadera. Y allí permitió el Señor que José estuviera. Y vamos a verlo nosotros, vamos a ponernos nosotros en el lugar de José. ¿Cuántas cosas a veces nos soñamos? ¿Cuántas cosas queremos hacer? ¿Cuántas cosas nosotros decimos, yo quiero hacer esto? Y lo hablamos. Y eso genera la envidia en las personas a nuestro alrededor. Tenemos que hacer silencio. No andemos diciendo nuestras cosas. No andemos contando nuestros sueños. Hay un tiempo en que uno por inmadurez lo hace. Yo lo he hecho mucho. Pero de todo se aprende. Eso genera envidia. Eso genera envidia a las personas que están alrededor de uno. Entonces vamos a tomar esta lectura de hoy como una enseñanza para nosotros de que mantengamos silencio y que nuestras cosas no la hablemos porque el enemigo escucha. Y el enemigo se entra en el que usted menos piensa. Miren, esos eran los hermanos de José. Los hermanos, o sea, sus hermanos que vivían con él de sangre, hijos de su papá. Entonces imagínese usted, la propia familia de uno, los amigos que están alrededor, lo que se dicen llamarse amigos pueden traicionarte, pueden hacer cosas para que tú caigas en un hoyo. Se van a lo brujo por envidia, se van y te venden por cualquier cosa, te quieren matarte. Hay muchos que por envidia hasta matan. Entonces, vamos a aprender eso de esa primera lectura del día de hoy y vamos a hacer silencio. No vamos a contar nuestras cosas a nadie. Vamos a guardar en silencio, en oración y cuando oremos lo hagamos en silencio también. No contemos nuestras cosas, porque a usted no le ha pasado que a veces usted quiere hacer algo, tiene planes y usted lo comenta y lo habla y se le vuelve nada. No sé, hay con las cosas, miren, y más en este tiempo que estamos viviendo, hay que hacerla en silencio y hay que hacerla callada. Entonces, mire, si nosotros seguimos leyendo este libro, más adelante, ustedes van a ver que José se convirtió en el segundo en mando a través del pueblo de Egipto, porque él pudo discernir los sueños del faraón y fue quien el faraón puso para que gobernara por su sabiduría que él tenía y eso. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso lo podemos ver más adelante, pero la lectura de hoy no habla, es de esta parte que yo te acabo de hablar ahora. Vemos también, vamos a seguir leyendo más. Vemos también en el Salmo, como dice aquí, recuerda las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hombre sobre aquella tierra cortado su sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre a José vendido como esclavo. Es lo mismo que te acabo de decir ahora al final de la primera lectura, que luego José se convirtió en el gobernante, el segundo en mando en Egipto, porque como dice aquí en el Salmo, esos eran los planes del Señor. El Señor permitió que eso sucediera. ¿Por qué? Porque se venía hambre y peste para su pueblo. Y el Señor, sabiendo eso, con su sabiduría, ¿verdad? Permitió que todo eso sucediera. ¿Para qué? Para que cuando llegara ese tiempo, uno de los suyos estuviera en el lugar donde iba a haber prosperidad, donde iba a haber
con qué ellos podrían alimentarse. Y eso nos dice el Salmo. El Señor llamó el hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento del pan. Yo no tenía que comer, no había nada. Y por delante había enviado un hombre llamado José, vendido como esclavo. Así fue que se fue José, lo habían vendido como esclavo, lo tenían preso en una cárcel, porque duró años preso en una cárcel. Le pasaron muchísimas cosas. La esposa de uno de los que trabajaba ahí uno de los, se me fue la palabra, que trabajaba ahí con el faraón, la esposa se enamoró y quería acostarse con José. José no lo permitió, lo calumniaron, por una calumnia lo metieron a la cárcel y todo eso tuvo él que pasar para que entonces se cumpliera lo que el Señor había pasado. Lo vendieron, lo traicionaron, lo calumniaron. Ya usted sabe todo lo que pasó, José. Lo metieron a la cárcel, pero todo eso era un plan del Señor. Era un plan del Señor. En el Santo Evangelio vemos también aquí que el Señor habla de esta parábola. Vamos a leerla otra vez. Bueno, un pedacito. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo, porque pues es su hijo, pensaban que lo iban a, él dijo a este que porque es hijo mío lo van a respetar. No lo respetaron. Los labradores al ver al hijo se dijeron: este es el heredero, ven y lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Vieron que era el heredero, lo sacaron de la viña y lo mataron. A los que habían ido anterior a esos, lo habían despachado. Uno lo pelearon, lo apedrearon, a otro lo golpearon y así. Porque ellos entendían que ese lugar era de ellos. Y eso nos pasa a nosotros, Señor, en la vida diaria. A veces llegamos a lugares donde el Señor nos envía y las personas entienden que eso le corresponde a ellos. Y el Señor envía a su gente, ¿verdad? Para trabajar, para que le sirvan, para dar fruto. Y resulta que no se puede, porque los que están en el lugar no se lo permiten. Entonces, vemos aquí que ahí también hay envidia. Ahí también hay envidia, porque mira, este es el heredero, vamos a matarlo. ¿Tú ves? Porque yo le voy a decir una cosa. Entre personas, bueno, una persona que es un hijo de Dios, que es un hijo de Dios verdadero, de Dios, una persona de verdaderamente cristiana, ¿ustedes se creen que los demás no lo reconocen? Miren, un verdadero cristiano, la gracia que tiene encima es demasiado grande. Y los demás se dan cuenta. Se dan cuenta. Pero ¿qué pasa? A veces la envidia quiere tapar eso. No quiere que eso suceda. Porque piensa que le van a quitar los puestos. Porque piensan que te va a brillar más que yo. Porque se dejan cegar por Satanás. Se dejan cegar, se le nubla la mente, los ojos y no piensan de decir, se dejan llevar de ese sentimiento que le entra, de que no, de ese celo, de esa envidia. Y yo pienso mucho que esto, así lo entiendo yo esta lectura, como te la estoy explicando, te entiendo lo que entiendo yo por ella. Entonces, miren lo que dice. Dicen, el Señor dice también aquí, hará morir, le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. O sea, eso fue cuando Jesús le preguntó qué iba a pasar
que pasaban porque habían matado al heredero. Entonces ellos le contestaron y le dijeron que lo iban a hacer morir y que iban a mandar a otros. Pero entonces Jesús le dice, ¿no habéis leído nunca la escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y aquí me voy. Vamos a poner que en este caso aquí está hablando de Jesús, ¿verdad? A Jesús lo rechazaron. ¿Ustedes saben todo lo que le hicieron a Jesús? Lo crucificaron, lo rechazaron, lo golpearon, prefirieron a Barrabás. Y a él no lo aceptaron. ¿Y quién era Jesús? La piedra angular. ¿Eh? Él era el hijo, el heredero, era Dios, Jesús era Dios. Digo, Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Qué pasa? A veces también, donde el Señor te envía, como dice aquí, el Señor envía a su gente, el Señor te envía a un lugar donde no te reciben, donde te tratan de sacar de mil maneras y con mil cosas, con calumnia, con mentira, con tantas cosas. Y a veces hay gente que son ciegas. Hay muchos que se dan cuenta, pero hay otros que son ciegos. Y eso que ellos rechazaron porque lo menospreciaron, porque lo creyeron menos, no, este no va para ningún lado, no, este aquello, ese era. Entonces, ¿qué pasa? Todo es plan de Dios. Como decía en la primera lectura de José, todo es proceso de Dios. Ese rechazado, ese que no quisieron, ese que lo tiraron fuera y que no quisieron, se convierte en esa piedra angular, se convierte el que Dios eligió, se convierte en ser el que Dios dijo es este y es aquí que va, pero todo es un proceso. Entonces, vamos a verlo así como cuando pasemos pruebas, cuando pasemos por situaciones, cuando no seamos aceptados, cuando seamos rechazados, veámoslos como que esto es lo que tiene que pasar para que se pueda cumplir lo que el Señor manda, como dice aquí, aquel que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular. Es muy posible también que esta palabra no esté diciendo con eso, que aquellos que te rechazaron, aquellos que te echaron por debajo, aquellos que no te recibieron, te vayan a necesitar luego. ¿Por qué? Porque es ahora la piedra angular, o sea, es la que está arriba, es el que está brillando, es el que tiene la gracia, es el que Dios puso a lo que él quería. Y eso otro puede que lo necesiten luego. ¿Oyeron? Entonces, yo sé que en esta lectura, siempre que no habla de la piedra angular, se refiere a Jesús, pero vamos a pasarlo a nosotros, vamos a pasarlo a cuando el Señor nos envía, porque eso lo vemos, señores, tanto en este tiempo, que tanto celo espiritual, tanta envidia, y no se da solo dentro de lo que es el camino del Señor, también se da en los trabajos, se da en las familias, como en la primera lectura con José, un celo, una envidia, te rechaza, te maltrata, te venden al enemigo, se van a los brujos, te hacen mil cosas, quieren lo que tú tienes, quieren lo que es para ti, quieren lo que Dios dijo que es para ti. Pero le voy a decir una cosa y con esto voy a culminar. Todo plan de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, óigame, se puede levantar quien sea y los planes del Señor se van a cumplir sobre nosotros. Se van a cumplir. Hay un tiempo determinado, hay un tiempo que cuando el Señor dijo ya es la hora, ya es la hora. Y aunque se levante lo que se levante, nadie sobre esta tierra, ningún demonio que Dios reprenda, tiene poder por encima de Jesús, por encima del Padre, por encima de la Santísima Trinidad. Todo aquello que quiera venir y a creerse, no, ya está vencido, ya está vencido. Nadie puede con el Señor. Así que cuidémonos, no hablemos nuestras cosas, hagamos silencio y no perdamos la fe en los momentos de prueba, en los momentos que nos acusan, que nos calumnian, en los momentos que nos rechazan, que nos hacen menos y que nos echan. No nos preocupemos. No nos preocupemos porque el Señor tiene su plan perfecto y todo lo que pasa es su voluntad. Algo hay detrás de todo eso.
Así que el Señor te dé la gracia a ti y dé la gracia a mí de que podamos nosotros poder llegar a ese feliz término, poder ser esa piedra angular, poder ser ese que dé frutos para el Señor y que podamos llegar al cumplimiento como lo llegó José, que se convirtió en ese gobernador de Egipto y pudo sostener no solo a su pueblo, sino también al pueblo de Egipto, porque en todas partes había hambruna y él era el que gobernaba y el que por eso pudieron tener los alimentos que se necesitaban. Que Dios te bendiga.